Esta noche recibimos en el estudio a uno de los protagonistas de la larga e intensa sesión de ayer domingo en la Cámara de Diputados, que culminó con el rechazo a la reforma en materia eléctrica impulsada por el gobierno del presidente López Obrador. Está aquí el diputado Jorge Romero, líder de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Guillermo. Buenas noches a ti y a todo tu auditorio. ¿Cómo definirías lo que sucedió ayer en San Lázaro? Pues mira, mi querido Guillermo, como la culminación, por así decirlo, de un proceso que pues muchos en este país escuchamos, de querer, antes que nada, antes del fondo, en la forma de querer imponer una iniciativa, porque están acostumbrados en este gobierno y su bancada en el Congreso a eso, a imponerse. Yo, como lo he dicho en otros espacios, fue notorio, ya atrofiada su capacidad de dialogar con los demás. Como llevan 4 años de no hacerlo, se les atrofió su capacidad. Y por más que quisieron vender de último momento, que se reconoce, porque cualquier disposición se debe reconocer, pero fue profundamente a destiempo el que ellos hayan querido vender, que al final nos querían comprar un par de nuestras ideas al respecto, pero cuando, como decía, ya era demasiado tarde. Y nosotros lo decimos y lo decimos con toda claridad y con toda firmeza. Hay quienes quieren hacer ver que este voto en contra de esta reforma es casi motivo de vergüenza. Bueno, pues lo que nosotros les queremos decir es que es motivo de honor, es un motivo de orgullo, y volveríamos a hacerlo 1 y 1000 veces, porque nosotros lo que votamos fue en contra de una reforma, a nuestro juicio, regresiva, retrógrada, peligrosa, estatista, Guillermo, y por lo tanto votamos a favor de que México sea un país con libertades económicas y en donde se produzcan energías limpias y viendo de a de veras, porque las personas que más lo necesitan tengan una mejor tarifa en su recibo de luz. Cuando revisa uno los resultados de la votación y se hace el recuento de que toda la coalición Va por México votó en contra de la reforma, MC completo votó en contra de la reforma, una diputada del Verde, que ya expulsaron hoy, votó en contra de la reforma. 2 del Verde. Otro diputado del Verde que se cambió a la bancada de MC, votó también en contra. Y solo hubo un chapulín que, tratando de preservar el cargo de embajador, que todavía no lo es, por cierto, de su papá, ex gobernador de Campeche, que aspira a llegar a República Dominicana, donde, por cierto, ya lo diremos más adelante, no lo quieren. Fuera de eso, los votos fueron muy claros, muy contundentes, a pesar de que en algunos momentos a lo largo de este proceso que fue prolongado, había dudas de que se mantuviera la coalición y de que los votos fueran como fueron. Sí, mira, muy importante esto que dices. También antier lo dijimos en tribuna. Muchos le apostaban precisamente a eso, Guillermo, a que en torno a esta reforma eléctrica se disolviera, nos peleáramos en la Comisión Va por México, en la coalición Va por México. Y también lo decimos con mucho orgullo y con mucho sentido de responsabilidad. Primero estamos juntos y demostramos estar juntos por una auténtica convicción. Y que además es una convicción que no tiene por fin, Guillermo, ver cómo le hacemos las contras a este gobierno. Que este gobierno sí lo cree. Cree que los demás, que las mujeres y los hombres que no pensamos igual, casi nacimos para hacerles las cosas. O sea, les cuesta mucho trabajo entender que habemos personas que podemos pensar distinto, cometer el pecado de pensar distinto. Y nosotros lo que hicimos fue responder a un mandato que nos dieron más de 20 millones de personas hace casi un año, Guillermo, cuando fueron a las urnas a votar. Yo lo he dicho, a lo mejor no por el PAN, a lo mejor no por el PRI o por el PRD, votaron por una coalición que fuera un contrapeso a este gobierno, porque hubo mucha gente que ya no quería averiguar hasta dónde podía llegar este gobierno si seguía siendo el gobierno de una sola persona, por más cargo que tenga. Eso por un lado, votamos por nuestra convicción de cumplir con ese mandato que nos dieron 20 millones de personas. Pero también debo decirlo, pues este gobierno es el principal promotor de nuestra unión opositora, porque, insisto, es un gobierno que no solamente no dialoga, Guillermo, es un gobierno que te lo dice y te lo dice de frente y te lo dice cada mañana, que si no coincides con él, te tilda de traidor a la patria.
a ese nivel ya llegamos, y también lo dijimos en la tribuna. ¿A qué nivel ya llegamos si por no coincidir uno ya está siendo desleal a su patria? Pues es absurdo. Y pues ni modo, lo decimos con claridad. Nosotros vinimos a cumplir con un mandato ciudadano y lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo si siguen con sus prácticas de no escuchar, de hacer como que no existimos los que tenemos una opinión distinta. Sí, los resultados de la elección intermedia del año pasado tuvieron todo el sentido al concluir anoche tarde la sesión en la que se votó por rechazar la reforma eléctrica de López Obrador. Sin embargo, hubo muchas presiones. De eso se estuvo hablando en los últimos días, desde luego desde la mañanera en Palacio Nacional, pero muchas presiones. ¿Presiones de qué tipo? Cuéntanos para que la gente entienda qué tipo de presiones tuvieron que soportar diputados del PAN, pero también del PRI, del PRD y probablemente también de MC, conforme se acercaba la fecha de la discusión. Mira, te soy franco, sinceramente, hablo por el PAN primero. Respecto a las y los diputados del PAN, sinceramente no te mentiría si te dijera que hubo presión. Hubo intentos tiernos, yo diría, mi querido Guillermo, intentos tiernos de tratar pues, de convencer en lo individual a una u otra. Presiones no tanto, porque mira, cada día nos damos más cuenta. Al PAN nos dan, lamentablemente, por descontados como oposición. O sea, en verdad creen que somos la encarnación del conservadurismo de hace 3 siglos. Está bien, pues, de verdad lo creen. Está bien, ya somos otra generación y defendemos lo que de convicción queremos defender, pero nos dan por descontados. Los que sí vimos, todo este país, a los que les ejercieron una auténtica presión, fueron a nuestros aliados del PRI, por todo este mensaje que mencionan de nacionalismo, que es además algo que cuando les conviene a este gobierno, pues incluso hasta le cerraban el ojo al Partido Revolucionario Institucional, ya que el PRI decidió y tomó su decisión de ir en contra y conservarse dentro de una coalición opositora, entonces otra vez ya son unos malditos. Es como la incongruencia que nosotros detectamos pues desde hace 4 años, querido Guillermo, pero que, insisto, nosotros todos los que estamos aquí también sabemos a qué vinimos. Y mucha gente especulaba con que se ocupaba poquitita presión del gobierno para que la oposición se doblara. Bueno, ojalá y quede claro, con el gesto de antier, que están muy mal si creen que eso va a suceder con la oposición. Nosotros cumplimos, insisto, con un mandato ciudadano y no nos van a doblar, te lo puedo asegurar. Qué bueno que subrayas lo del PRI, porque sí hubo momentos en que se externaron muchas dudas respecto a si el PRI iba a resistir esos embates y no iba a quebrar la alianza Va por México. Hay que decirlo con esa claridad. ¿Qué sigue ahora? El presidente ha dicho que va a enviar una iniciativa de reforma electoral, que es otra reforma constitucional. Correcto. Y ha dicho que enviará una para que la Guardia Nacional forme formalmente parte del Ejército, de las Fuerzas Armadas. Correcto. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué sigue? Pues mira, lo voy a decir así. No sé en qué mundo viva Morena si cree que en este primer ejercicio de reforma constitucional, que no pasó, se dediquen a denostar, insisto, Guillermo, de tildarnos a las y a los diputados opositores como traidores a la patria. De que incluso la dirigencia del partido oficialista ya haya dicho, según ellos amedrentando, que van a ir a todos los distritos a exhibir a las personas que votamos en contra de esta reforma, por favor, como si fuera, insisto, motivo de vergüenza, pues es motivo de orgullo para nosotros. El que lo hagan y sobre todo con la gente que votó por nosotros. ¿Cómo aspiran entonces a que salgan otras, por lo menos 2 reformas constitucionales, si así se comportan? Vaya, ni porque en esta ocasión no lo lograron, entienden que se deben de sentar a negociar. No es porque nosotros tengamos la razón, es porque el diálogo es lo que construye a cualquier sociedad, empezando por una familia, por una ciudad, no se diga una nación. Si ellos, Guillermo, están dispuestos a cambiar ese chip y empezar a dialogar, les caigamos bien o les caigamos mal, en el entendido de que México somos tú y yo y ellos, nos guste o no, todos somos México, entonces claro que nosotros responderíamos igual, dialogando y tratando de encontrar una redacción común, pero lo anticipamos.
Si la reforma, ahora la que se antoja que se viene, electoral, va a consistir, como ya lo han dicho, bueno, como lo ha dicho el presidente, que es a quien la bancada oficialista obedece. Si va a girar en torno a destruir las instituciones electorales, a como lo dijeran, para quien no lo escuchó, lo dijo el presidente, que el INE debe desaparecer para que la Secretaría de Gobernación debe de ser quien arbitre y organice las elecciones. Si lo que pretenden es meterse con un tribunal electoral, vaya, con quien es un árbitro en las contiendas, pues es evidente que vamos a estar como oposición absolutamente en contra de algo así. Nosotros lo que queremos es fortalecer las instituciones de nuestro país, no solo las electorales, Guillermo, todas las que hay, que han costado décadas de esfuerzo de mujeres y hombres para construir. Son perfectibles. Por supuesto. Pero se hacen entre todos. El mensaje de este fin de semana es: no habrá reformas constitucionales si no existe el consenso de todos los grupos políticos que tienen una representación en las cámaras del Congreso. Así de claro. De simple. ¿Qué pasó hoy con esto del litio? Pues mira, ellos con la reforma a la ley minera, me refiero. Fue evidente que ellos buscan, antes que nada, una narrativa ante el público para evidentemente querer aminorar lo que sucedió con la reforma constitucional. Está bien, mira, no nos quejamos, a diferencia de ellos, de lo que la gente decidió. La gente hace un año, ¿qué decidió, Guillermo? Que ellos tuvieran una mayoría simple para poder reformar ellos solitos las leyes secundarias. Sí, eso lo decidió la gente y lo tenemos que respetar. Igual que la gente decidió que las reformas constitucionales que ocupan de una mayoría calificada no la tuvieran ellos, sin los que pensamos diferente. Ellos lo que hicieron hoy fue imponerse para una reforma secundaria, en donde sí les dan los votos solo a ellos. Pero además lo hicieron al vapor express, sin que a menos de un día de distancia de su votación, siquiera conociéramos los demás la redacción del dictamen. Pues por supuesto que nuestra reacción fue votarlo en abstención, y abstención porque no podemos dar un contra de algo que no hemos siquiera leído, y abstención porque no podemos ir a favor de algo que ni siquiera hemos leído. Entonces, ellos traen la mano y ellos deciden cómo usarla para el bien de este país, que es algo que por más que ellos crean que es su patente, es la meta de todos nosotros y de todas nosotros en la Cámara, el bien del país, así de simple. Esta es una ley secundaria que podían aprobar con la mayoría simple y así lo hicieron. Así es. Le quedan pocos días, ya 12 días al periodo ordinario de sesiones que termina con el mes de abril. ¿Qué esperas que suceda en estas escasas 2 semanas? Pues mira, yo aspiraría a que pudiéramos bajarle un poquito a la temperatura, ¿no?, de la Cámara. Insisto, por el bien del país, que nos enfoquemos en los temas en los que sí podemos coincidir, porque sí los hay, Guillermo, también eso hay que decirlo. Han habido varios dictámenes, no solo en esta legislatura que no lleva ni un año, en la anterior sí hemos sacado leyes por consenso. Ojalá y nos concentremos en estos días al respecto. Yo adelanto que el PAN va a proponer su propia iniciativa de reforma electoral, que a diferencia de la de ellos, que consiste básicamente en destruir lo que existe, nosotros vamos a proponer ver para adelante. Nosotros vamos a proponer como PAN el que se incluya ya en las leyes un voto electrónico, el que exista la posibilidad de una segunda vuelta para que gane quien de veras tiene por lo menos la mitad más uno de los votos, que se regule la sobre y la subrepresentación, que se regulen los gobiernos de coalición, que haya una elección primaria de la gente para escoger a los candidatos, que no sean decisiones solamente de los partidos, sino de la gente, entre muchas otras cosas. Insisto, con visión de construir y de ver hacia adelante. Diputado Jorge Romero, líder de la bancada del PAN en San Lázaro, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para venir a platicar de lo sucedido en estas últimas horas en el Congreso. Al contrario, muchas gracias a ti, Guillermo. Buenas noches y buenas noches a todo tu auditorio. Que te vaya muy bien. Seguimos en contacto.